peligro, el temor enorme era que hubiera un conflicto nuclear y por lo tanto se empieza a pensar cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo hemos llegado? Pues hemos llegado a través de una modernidad que ha desarrollado la ciencia, la tecnología, pero que ha ido contra la naturaleza. Ese ha sido el argumento inicial, digamos, del ecofeminismo. Luego, la teoría se va complicando, como es lógico, ¿no? Las primeras teorías sistemáticas de ecofeminismo son de los años 70 y luego ya, cuando nos vamos acercando a este siglo, vamos teniendo pues otras perspectivas más complejas, también más interesantes, que van a ver matices o por lo menos yo lo he intentado, ver matices en ese legado de la modernidad. Se ha dicho que el ecofeminismo es utopía en el mal sentido. Decías que no sabías si lo habían llamado utopía. Sí, pero en el mal sentido, en el sentido vulgar de, bueno, algo imposible, algo imposible. Las teóricas ecofeministas primeras se rebelaron contra ese estigma, diciendo, no, esto es filosofía, esto es ética, esto es ciencia, pero hay una estudiosa que en el año 2001, justamente una estudiosa del ecofeminismo, que sostiene que el error del ecofeminismo es no reivindicarse a sí mismo como utopía, en el buen sentido. Porque efectivamente es una utopía en ese buen sentido de horizonte regulativo vinculado a la ética y a la filosofía política. Pretender no ser utopía es desconocer esa función que tiene la utopía y que estamos aquí reivindicando, justamente. Yo voy a sostener que el ecofeminismo es la utopía del feminismo, o la utopía más potente quizás del feminismo. El feminismo en sí mismo es una utopía también, porque está lejos de haberse cumplido. Tenemos una sociedad todavía con grandes desigualdades pues, en el acceso a los puestos de decisión, desigualdades en los salarios. Hay muchísimas desigualdades, por hablar únicamente de las que se producen en los países desarrollados. Entonces, si hablamos de las otras, ahí ya la desigualdad es terrible. Tenemos todavía una violencia contra las mujeres que no hemos logrado erradicar y que hace muy poco que ha sido reconocida como un problema, voy a decirlo con el sentido que se le dio en la Escuela de Frankfurt a la palabra política, un problema político en el sentido de un problema de poder. Todos estos aspectos y muchos más que no nombraría serían asignaturas pendientes de esa gran utopía que es el feminismo como conseguir una sociedad en igualdad, una sociedad, el lema del feminismo de la segunda ola era que el feminismo era la idea radical de que las mujeres son personas. Y esto que parece tan evidente, no lo es tanto en la realidad. Entonces, tenemos la utopía feminista, todavía por cumplirse,
Pero la utopía ecofeminista, ¿qué le añade a esa utopía feminista? Evidentemente el prefijo ya lo está diciendo, ¿no? Que es la cuestión ecológica, la conciencia de la crisis ecológica que vivimos. Cuando dicen el ecofeminismo es una utopía, en ese sentido vulgar de es imposible, o cuando nos surge incluso la misma pregunta, ¿no? Incluso a quienes estamos pensando estas cuestiones, cuando nos acordamos del Homo mini lupus, ¿no? De Hobbes y del fuste torcido de la humanidad de Kant, o de todo lo real es racional de Hegel, ¿en qué medida es posible alcanzar una sociedad como la que pretende el ecofeminismo? Una sociedad de paz, una sociedad de igualdad, una sociedad donde, y esto es ya lo máximo, en donde se hayan eliminado lo máximo posible o totalmente las dominaciones. O sea que el ecofeminismo pretende la eliminación no de la desigualdad entre las mujeres, sino la eliminación de todas las dominaciones, es decir, de toda la opresión, de toda la injusticia, sea esta de raza, sea esta de clase, sea esta de opción sexual, sea esta de especie, porque tiene una visión sobre quiénes somos y qué lugar ocupamos en la naturaleza y quiénes son los otros seres vivos, que es una visión sumamente radical. Entonces, si hay una utopía, desde luego, esta es la del ecofeminismo, porque reúne las reivindicaciones de otros llamados nuevos movimientos sociales. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Media hora? ¿Menos? Bueno. Bien. Bueno, entonces, el problema, ¿no? El problema es, por un lado, la cuestión feminista, evidentemente, esa asignatura pendiente, esa utopía no realizada de la igualdad entre los sexos, pero a la que se le ha añadido la conciencia ecológica que trajo el ecologismo a partir de los años 60. ¿Cómo surge el ecofeminismo? Pues, si nos vamos al origen, yo diría, cuanto más lo estudio, más veo su relación con el sufragismo. Más me doy cuenta en qué medida las sufragistas iban muchísimo más allá de pedir el sufragio, sino que estaban ya planteando cuestiones culturales que luego van a ser recogidas por el ecofeminismo. En 1915, Charlotte Perkins Gilman publica una novela utópica que se llama Herland, la tierra de ella, que plantea, pues cuenta la historia de unos exploradores que descubren un mundo en el que solo hay mujeres y esas mujeres han decidido que sea una sociedad de paz. Son muy bien, digamos, acogidos, aunque se los tiene controlados porque no se sabe exactamente qué es lo que desean, etc. Bueno, luego hay historias de amor, bueno. Pero en 1915 ya tenemos un relato de ficción que está
que se considera una anticipación de lo que va a ser más tarde el ecofeminismo. Pero el ecofeminismo como tal, como teoría, aparece en los años 70, a mediados de los 70, en Francia, por la influencia de la preocupación ecologista en torno a la sobrepoblación, en torno al problema que estaban ya apuntando publicaciones tales como The Population Bomb, que anunciaban que en unas décadas no se podría alimentar a toda la población de la Tierra si la población de la Tierra seguía reproduciéndose al ritmo en que se estaba reproduciendo en ese momento. Entonces, Françoise Dobon, una feminista, yo diría libertaria, del núcleo de amistades de Simone de Beauvoir, va a ver un punto de encuentro entre el ecologismo y el feminismo. El feminismo en ese momento estaba reclamando que las mujeres tuvieran el control sobre sus propios cuerpos, que pudieran acceder a los medios anticonceptivos, que pudieran acceder a la interrupción del embarazo si se trataba de un embarazo no deseado, que la maternidad debía ser responsable, etcétera, etcétera. Y los ecologistas estaban preocupados por la sobrepoblación. Entonces Françoise Dobon dice, este es el punto en el que ambos movimientos y ambas teorías se reúnen, porque si las mujeres, dice, si las mujeres hubieran tenido el poder, no una reina, una princesa, no, las mujeres hubieran tenido el poder, históricamente, hubieran espaciado los embarazos, no hubiéramos llegado a esta situación explosiva en la que estamos. No se detiene ahí el análisis de Françoise Dobon, hace una crítica también a la sociedad de consumo, a una sociedad que crea deseos de productos, de objetos inútiles para mantenernos continuamente deseando algo y moviéndonos para obtenerlo, ¿no? El mecanismo de lo simbólico que mueve la maquinaria infraestructural, y también hay en ella un elemento crítico a la colonización que ya se estaba perfilando claramente como lo que más tarde va a ser, que es la colonización, la globalización, una colonización económica que va a uniformizar el mundo. A ver, en los 15 minutos que tengo voy a tratar de hacer un panorama de cuál sería ese modelo utópico, teniendo en cuenta que voy a tener que mezclar elementos de distintas fuentes teóricas, ¿no? Quizás sí me gustaría señalar una diferencia entre los ecofeminismos de primera generación y los posteriores, porque si vemos, por ejemplo, en 1915, en esta novela, la leemos en lo que se refiere a qué ve esta socióloga y novelista como característico de los sexos, se ve que ella considera que hay una determinación, utiliza la palabra determinación, ¿no? Una determinación hacia el conflicto y la guerra en los varones, en los individuos varones, y una determinación hacia el altruismo del amor materno, del amor maternal en las mujeres. Esta caracterización de los sexos,
que podemos llamar biológica, es predominante en las primeras autoras. Más tarde, sobre todo a partir de los años 90 del siglo pasado, vamos a tener una caracterización cultural. Ya no vamos a hablar de naturalezas biológicas que determinan a tales o cuales conductas, sino a culturas de género, una cultura patriarcal, así lo entiendo yo, por ejemplo, una cultura patriarcal que nos ha legado una serie de modelos de masculinidad y de feminidad que son sumamente influyentes en la vida de todas y todos. Bueno, dicho esto, entonces, ¿cuáles serían las características de la crítica ecofeminista y de las propuestas ecofeministas? Uno de los primeros aspectos que en los años 70 se comenzaron a criticar fueron los relativos a la iatrogenia, es decir, a la influencia de la medicina, a los efectos colaterales de una medicina excesivamente invasora de los cuerpos de las mujeres. Demasiada pastilla, demasiada intervención. Así lo van a entender estas primeras ecofeministas, que se van a preocupar por la contaminación y los efectos de la contaminación en las niñas, niños y mujeres. Hoy en día los estudios sobre los efectos de la contaminación en las mujeres, por ejemplo, están muy desarrollados. Una endocrinóloga como Karma Valls, por ejemplo, pues tiene numerosas publicaciones al respecto, mostrando a través de estudios internacionales cómo, por ejemplo, en el cáncer de mama, el incremento tan grande del cáncer de mama se debe a la cantidad de tóxicos ambientales que, para nuestra desgracia, se acumulan en el cuerpo femenino, porque el cuerpo femenino tiene más grasa proporcionalmente que el cuerpo masculino, y eso actúa como un acumulador de toxinas. Los agrotóxicos, en particular todos los productos utilizados para cultivos industriales químicos, influyen en estas enfermedades desarrolladas en las mujeres porque son molecularmente similares a los estrógenos. Entonces, bueno, pues este es un problema que el ecofeminismo pues ha tenido en cuenta y sería, digamos, un aspecto de esa crítica a la civilización actual que está enfermando a todos, pero particularmente a las mujeres que tienen un cuerpo más vulnerable a los agrotóxicos y a las dioxinas, etcétera, que los varones. Luego, otro aspecto bastante desarrollado ya desde el primer momento fue el aspecto teológico. Muchas teólogas, y aquí Margarita Pinto, no sé si está aquí, Margarita, no estás, bueno, que también se ha ocupado, ¿no?, de teología ecofeminista. Muchas teólogas se interesaron por el ecofeminismo y desarrollaron una crítica teológica. Se preguntaron por qué, a pesar de que Dios es espíritu, sin embargo, pues se lo suele representar y se lo suele imaginar como un varón. Al hilo de la teología de la liberación,
En América Latina se ha desarrollado una teología ecofeminista, una red ecofeminista, ¿no?, que se llama Conspirando, ¿no?, de catequistas de base. Esto, ¿por qué es así? Pues porque el ecofeminismo no es solo teoría, sino que el ecofeminismo es teoría y es praxis, ¿no? Es teoría y es movimiento. Y en el terreno religioso es un movimiento bastante interesante, tanto en el cristianismo como en otras posiciones místicas, pues relacionadas en el mundo anglosajón con el paganismo, etc. Pero bueno, luego en la cuestión ética, ¿no? ¿Qué ética es la ética de la utopía ecofeminista? Bueno, hemos dicho una ética de la paz, ¿no? Una ética ecológica, indudablemente. Una ética con muchos matices, con muchas variantes, porque en la ecología también hay variantes. La ética ambiental, que es esa rama de la ética que se ha desarrollado en las últimas décadas al hilo de la preocupación ambiental, tiene distintas posiciones. Hay posiciones holistas, por ejemplo, que valoran sobre todo el ecosistema. Otras, en cambio, biocéntricas o incluso sensocéntricas, se centran más en los individuos de los ecosistemas. Dentro del ecofeminismo vamos a encontrar propuestas holistas, propuestas que plantean que lo importante es el ecosistema, pero no el ecosistema únicamente como lo puede hacer, por ejemplo, un feminismo ambiental que diga, cuidado, hay que cuidar el medio, digamos, el escenario en el cual vivimos, hay que cuidar la casa, esta casa que es la tierra, hay que cuidar los recursos. No es solamente eso, no es una visión pragmática de vamos a cuidar los recursos, sino que es algo que enlaza, y esto es interesante porque enlaza, es utopía y enlaza con las utopías, o enlaza con el espíritu renacentista, cuando, por ejemplo, hace la crítica a la epistemología de la modernidad y vuelve a visiones orgánicas de la naturaleza. No se trata únicamente, por eso digo, no se trata únicamente de una visión prudencial, es decir, vamos a cuidar los recursos, porque si no, pues el día de mañana no vamos a tener. No es eso, sino que es más, es cambiar la visión sobre la naturaleza y, por lo tanto, es un cambio hacia una utopía que reclama no solo el ejercicio de la razón, que evidentemente lo reclama, como también el desarrollo de una nueva sensibilidad hacia la naturaleza, hacia los demás seres vivos, una empatía distinta. O sea que tenemos una utopía que nos está planteando ver el mundo en que vivimos de otra manera, no meramente instrumental. O sea, es un ir más allá de la razón instrumental, de la razón como mero medio, ¿no? Nos decían Adorno y Horkheimer, pensar la razón como cálculo, no. Las utopías ecofeministas son una búsqueda de una razón que piensa en las finalidades y que busca superar, esto es muy importante, el dualismo razón-emoción, que busca una razón
con corazón, quizás podría decirse, que busca acercar, por ejemplo, el holismo ecológico, que solo piensa en los ecosistemas, con la compasión, ¿no?, por los seres vivos de esos ecosistemas, que es distinto, no es simplemente el buscar el equilibrio de un ecosistema. En cuanto... Bueno, eso trae muchísimas cuestiones de vida cotidiana, no me voy a extender en ellas, pero sí quiero hablar algo sobre la educación. Tengo 5 minutos sobre la educación. Porque, en tanto utopía feminista, uno de los primeros objetivos es superar los estereotipos de género que son tan dañinos para las relaciones entre hombres y mujeres, como dañinos también, y esto es propiamente ecofeminista, dañinos para la relación con la naturaleza. Porque uno de los planteamientos teóricos básicos del ecofeminismo es que el antropocentrismo extremo, la arrogancia con la que nos hemos instalado en este mundo, que creemos que solo lo humano tiene valor, esa arrogancia extrema tiene que ser superada. Y tiene relación, sostiene el ecofeminismo, con el androcentrismo, es decir, con la constitución patriarcal de la cultura. Históricamente, hemos heredado una cultura de la cual han sido históricamente las mujeres desalojadas. ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Qué consecuencias tiene haber heredado una cultura maravillosa, por otro lado, en muchos sentidos, pero una cultura que necesariamente tiene que tener un sesgo? Y ahí está nuestro trabajo, el trabajo que tenemos que hacer, todas y todos, de ver qué aspectos de esa cultura tienen que ser transformados. ¿Qué aspectos de esa cultura provienen de una organización social históricamente patriarcal? En el aspecto educativo, entonces, eliminación o lucha contra los estereotipos de género, esto es algo compartido totalmente con el feminismo, evidentemente, pero con este agregado de lo que yo he llamado una educación sentimental ecológica, no una educación ambiental al uso, como se suele dar, ¿no?, que es la educación ambiental de vamos a reciclar, esto es importante, eso está bien, es información, pero educar emocionalmente hacia una relación distinta con la naturaleza, eso todavía en los planes, digamos, de educación formal no está. La empatía, sí que hay propuestas, las ha habido, pero no han sido todavía, no han sido introducidas en el currículum. Entonces, bueno, pues esa es una cuestión. En el aspecto político, y con ello ya voy terminando, bueno, pues una autora tan conocida, quizás la más conocida del ecofeminismo, como Vandana Shiva, física nuclear, activista altermundialista de la India, Vandana Shiva ha llamado a una democracia de la tierra. El modelo del ecofeminismo es indudablemente la democracia, una democracia profunda, muy profunda, porque, como bien recuerda Vandana Shiva, existe realmente la democracia
cuando se está obligando, por ejemplo, a los campesinos a adquirir semillas modificadas genéticamente y adquirirlas en paquetes completos que vienen con sus herbicidas, sus créditos, su encadenamiento a una rueda terrible de sometimiento económico que muchas veces termina con la vida, porque son miles los campesinos, por ejemplo en la India, que se han suicidado por no poder pagar esas deudas. Democracia entonces en profundidad, democracia en serio, no simplemente formal, una democracia participativa. Ahí pues habría mucho que hablar, hay una relación, hay acercamientos con pues, la ecología social, con el decrecentismo, en fin, esto está en evolución, es algo que está en marcha, ¿no? No está cerrado, no es una utopía cerrada, ni mucho menos. Y como todas las utopías feministas en general, creo que se caracteriza por esa apertura a lo que dicen los otros, cosa que a menudo no es recíproca. El feminismo es menos escuchado, pero el feminismo escucha a todo el mundo. Esa es una diferencia importante. Es una utopía muy potente, decía, porque pide la eliminación, potente y utópica absolutamente, porque pide la eliminación de todas las dominaciones. Comencé diciendo esto y quiero terminar diciendo esto, porque donde otros autores de utopías, y hay muchísimas utopías, ¿no? Utopías maravillosas, por la igualdad, por la libertad, etcétera, pero pocos han visto la desigualdad entre hombres y mujeres. Eso muy poco se ha visto. Entonces, el ecofeminismo recoge las demandas de las otras utopías, pero es una demanda también de igualdad para las mujeres con respecto a los hombres. Bueno, pues, ¿qué decir? Que quizás yo empecé hablando de la angustia, ¿no? ¿Tendremos tiempo para ello? La utopía está muy lejos, la utopía es algo hacia lo que caminamos, sí, pero también la utopía ecofeminista es algo que se está realizando, porque en muchísimos lugares del planeta, ¿no? Y aquí también, hay muchísimas mujeres y hombres que se van incorporando a esa gran tarea que es el ecofeminismo, ¿no? Que es esa búsqueda de una cultura, ¿cómo llamarla? Pues yo la llamaría una cultura ecológica de la paz y la igualdad. Y creo que hacia ahí podemos esperar estar avanzando. Muchas gracias.